Buenas noches, amados hermanos. El pasado miércoles 27 tuvimos muchos problemas con la transmisión. Queremos disculpar por esta circunstancia y queremos volver a grabar ese estudio bíblico. Se van a borrar esos dos capítulos que aparecieron el miércoles pasado y van a ser sustituidos con este video. Gracias por su comprensión. Vamos a tener una palabra de oración y después comenzaremos con este hermoso estudio. Padre Celestial, gracias por tus misericordias, porque sigues cuidándonos, sigues protegiéndonos a pesar, oh Señor, de tantas cosas que están sucediendo a nuestro derredor. Te rogamos que tu ángel siga acompañándonos, protegiéndonos, librándonos de la pandemia, librándonos de la violencia, librándonos del desempleo y que, Señor, podamos dar testimonio de lo grande y lo maravilloso que tú eres con tus hijos. Háblanos en esta noche y permite que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, quisiera yo invitarles a que abran Deuteronomio capítulo 10. Sí, toca el capítulo 34 de Éxodo, pero son los pasajes paralelos. Narran la misma historia. Seguramente usted que está leyendo la Biblia miércoles a miércoles con nosotros, se preguntará cuándo iremos a terminar. Déjeme decirle que va a haber momentos en los que avancemos mucho por estos pasajes paralelos. Y les invito también a que pongan mucha atención en cómo está redactado Deuteronomio 10 para que veamos las cosas diferentes, las nuevas aportaciones a aquel suceso, aquella historia donde Moisés va a subir una vez más al monte Sinaí para entrevistarse con Dios. Voy a rogarles entonces que estemos en Deuteronomio capítulo 10 e inmediatamente después iremos a Éxodo 34, que es el capítulo en el que estamos. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 10:1. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí al monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Vamos ahora, por favor, a el capítulo en el que estamos, el pacto renovado, Éxodo capítulo 34, y ahora sí vamos a comenzar con nuestra lectura. Dice así el versículo 1: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Lo primero que nos llama la atención aquí es que en Deuteronomio Moisés está hablando, y Moisés está diciendo: así me dijo Dios. Dios es el que va narrando aquella maravillosa historia. En aquel tiempo Jehová me dijo, está hablando Moisés, lábrate 2 tablas. Moisés está contando la historia en Deuteronomio, está en primera persona. Sin embargo, en Éxodo 34, alguien más está contando la historia. Porque dice: y Jehová dijo a Moisés. Alguien más está
escribiendo lo que Jehová le contó a Moisés. Son cosas bastante interesantes. Y le dice el versículo 1 que la orden fue: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Recordamos en los capítulos anteriores que tras el becerro de oro, cuando baja de la montaña Moisés, se enoja tanto que rompe estas tablas. Ya anteriormente hemos hablado del temperamento que tiene Moisés. Moisés, en lugar de tocar la peña, la roca, la va a golpear. En algún momento va a decir: ¿hasta cuándo voy a seguir yo con ustedes? Como si él fuera el Dios. Retrocediendo, pues nos acordamos de que Moisés no soportó ver al egipcio castigando a un hebreo, y fue y lo mató. No parece haber evidencia de que Moisés hubiera querido hablar o negociar o tranquilizar la circunstancia. Cuando Séfora está tratando de darle agua a sus animales, a su ganado, y otros pastores no lo permiten, Moisés interviene y lo hace de una manera muy fuerte para que esta mujer, que sería su esposa después, pueda darle de beber a sus animales. Un Moisés que se atreve a romper las tablas de la ley. Si usted subiera al monte y Dios le dijera: ten, extiende tus manos, voy a darte las tablas, recíbelas, yo las escribí con mi dedo, ¿usted las rompería? Esto nos hace ver, pues, cómo era el temperamento de Moisés. No era para nada suavecito, era duro, era fuerte, era de armas tomar. Y sí, ciertamente había sentido celo, porque el pueblo de Israel estaba adorando a un ídolo, estaba adorando al becerro de oro. Sin embargo, creo que fue tanto su coraje que rompe la palabra de Dios. Y esto es tremendo. Y esto es grave. Esto no puede ser pasado por alto, y no es pasado por alto. Tan no es pasado por alto que tanto aquí en el 34 de Éxodo como en Deuteronomio 10, Dios sí se acuerda de ese hecho. Dios nada desconoce. Dios no pasa por alto absolutamente nada. Él todo lo sabe. Nada podemos esconder de su presencia. Dios no tiene mala memoria. Dios es perfecto y se acuerda. Entonces le dice a Moisés: prepárate 2 tablas de piedra como las primeras. Quiero renovar mi pacto. Quiero volver a escribir mi palabra. Pero también quiero, por un lado, decir todo lo que yo quiero darle a mi pueblo. Y por otro lado, todo lo que quiero que mi pueblo haga. ¿Cómo quiero que mi pueblo se comporte? Este capítulo 34 va a estar dividido básicamente en 2 partes. Por un lado, todo lo que Dios está comprometiéndose a hacer en pro de su pueblo. Y por otro lado, lo que el Señor pide de el pueblo de Israel. Pero primeramente la palabra es importante. Y tener la palabra escrita es importante. Al inicio todo fue tradición oral, pero después se inventó la escritura y Dios utilizó la escritura. Yo estoy seguro de que era una bendición, un regalo que Dios presentara su palabra escrita. Por eso es que es interesante cómo es que Moisés se atrevió a romper eso. Les hubiera puesto a un lado y hubiera pateado una piedra o alguna otra cosa, hubiera gritado o se hubiera rasgado los vestidos. Lo primero que el impulso le hizo hacer fue romper las tablas de Dios. Y entonces
Dios le dice, pues vamos a renovar el pacto. No nada más vamos a renovar las tablas, sino ese pacto que hice ya con Abraham, con Isaac y con Jacob, de que yo seré a ustedes Dios y ustedes serán a mí mi pueblo. Ese pacto vamos a volver a renovarlo, vamos a dejar atrás lo del becerro de oro, no voy a raerlos de sobre la faz de la tierra, sino que vamos a continuar adelante hacia la tierra prometida y vamos a comenzar esta renovación del pacto con la palabra escrita. Así que alízate 2 tablas para que yo escriba sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. El tono, la forma en que Dios le dice esto a Moisés nos hace ver que le está diciendo: no creas que se me olvida, Moisés. No creas que no sé y no recuerdo que pecaste al romper mi palabra, al tirar mi palabra al suelo para que se hiciera añicos, por muy enojado que estuvieras. Y bueno, aquí habla acerca de la inteligencia emocional, habla este pasaje acerca del autocontrol. A veces somos intempestivos, somos iracundos, reaccionamos de inmediatamente, ya sea con la boca o ya sea físicamente, pero lo hacemos y Dios no se agrada de estos comportamientos. Afortunadamente para el arrepentido, porque también creo que Moisés, yo creo que después ha de haber dicho: ¿qué hice? En mi coraje rompí la palabra de Dios. Dios es un Dios de oportunidades y Dios vuelve a dar oportunidad también a Moisés. Y le dice en el versículo número 2 a Moisés: prepárate, prepárate. Vas a volver a subir al monte, al Sinaí. Vas a volver a estar en mi presencia allá en la cima. Prepárate. Algo así como si fuera sábado y Dios nos estuviera diciendo: hijo mío, prepárate, porque mañana vas a estar en comunión conmigo junto con otros hermanos. Pero la palabra prepárate aquí es muy interesante porque ¿qué tenía que preparar Moisés? Bueno, para empezar, Moisés tiene que preparar su vida, su corazón. Él también pecó. Él no adoró al becerro, pero rompió las tablas, rompió la palabra de Dios, reaccionó de una manera en la que no tenía que haber reaccionado. Él también ha pecado. Entonces prepárate para llegar al lugar donde está Dios, a la presencia de Dios, confiesa tus pecados, alístate para que puedas ser bien recibido y puedas estar ante mi presencia. Nosotros también debemos estar en preparación. Desde el día sábado, desde que nos levantamos el domingo, antes de ir al templo, al culto, debemos de levantarnos y decirle a Dios: Señor, es el día en que nos podemos reunir para glorificarte, es el día en que no trabajamos y vamos al templo, que lo que digamos sea verdadero, surja de nuestro corazón, que lo que escuchemos se quede en nuestra mente y lo vivamos, lo apliquemos, que cuando cantemos verdaderamente sea una alabanza con júbilo y que entendamos lo que estamos cantando y lo que estamos diciendo. Este tipo de prepárate es importante. Más adelante vamos a ver que va a estar Moisés allá 40 días y 40 noches. Así que seguramente también se preparó, pues alimentándose, se preparó comiendo, tomando agua, hidratándose, porque
era seguramente demandante el estar ante la presencia de Dios. Pararnos temprano, eso es prepararnos también. Quizás dejar hasta nuestras prendas listas desde la noche anterior. Evitar entrar en conflicto porque el enemigo quiere que no nos preparemos. Quiere evitar que nos preparemos. Y por supuesto quiere evitar que subamos, que vayamos al Señor. Y hace que nos enemistemos, que tengamos fricciones en casa, en familia. Procuremos preparar todo con anticipación. Dice el versículo 2, prepárate pues para mañana. Hazlo con antelación. Prepara tus versículos, tus capítulos. En este caso, alízate 2 tablas de piedra. Llévalas cargando, sí, limpiecitas, para mañana. Y sube mañana al monte. Una vez que estés preparado, pues entonces sube. Una cosa más, podemos, acuérdense, decir muchísimas cosas. La Biblia es impresionante. Solamente tocamos algunos puntitos de estas lecturas, pero también el llevar preparados nuestros diezmos, llevar preparadas nuestras ofrendas, no estar allí buscando la moneda más pequeña, tratando de librar al billetito. No, hermanos, eso no es prepararte. Hay que prepararnos también en lo que vamos a ofrecerle a nuestro Dios. Y dice, sube de mañana al monte Sinaí. Sube de mañana. Tempranito quiero que subas. Subir no es fácil. Personas que han ido a la península del Sinaí, al monte del Sinaí, en esos viajes que luego agencias cristianas hacen desde México a aquellos lugares, en Egipto, en Asia, en Israel, en Jordania, en esa zona, dicen que empiezan a subir a las 11, 12 de la noche y que son 5 horas a pie subir. ¿Por qué de noche? Porque de día sería terrible hacerlo porque es desierto. Hay un solazo tremendo. Entonces las agencias de turistas le piden a sus clientes pues que se preparen, que descansen, y van a empezar a subir a las 11 de la noche, 12 de la noche, para llegar allá a la cima del monte Sinaí, o de lo que se cree que es el monte Sinaí, porque no están muy seguros, que lleguen a las 5 de la mañana aproximadamente. También rentan ahí unos camellitos para quien no quiera subir. Tiene uno que ir muy cubierto porque hace un frío tremendo en la noche en el desierto, y más subiendo. Y ya llegan a las 5 de la mañana a la cima, y hay grupos en la cima del Sinaí, usualmente cristianos, cantando alabanzas, y entonces empieza a salir el sol. Y de eso se trata. Pero les comento esto porque Dios le dice a Moisés, sube de mañana. Y hay una preocupación, un amor de Dios. No subas al mediodía, no subas a las 2 de la tarde, sube de mañana, muy tempranito, donde Dios quiere que Moisés, pues ese trayecto, no sé, digamos las 5 horas de ascenso, si es que fuera igual que ahorita, pues lo haga en un momento de frescura. Sube de mañana. Y además acuérdense que tiene que subir con las 2 tablas de piedra. Y eso es un trabajo. Y además acordémonos de que Moisés ya es un hombre de edad avanzada. Entonces, esto de sube de mañana se vuelve bastante interesante. Y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? ¿Cómo nos presentamos cada domingo, cada miércoles, cada viernes? ¿Cómo nos presentamos a nuestro Señor? ¿Cómo nos preparamos? ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora salimos para poder llegar a tiempo? ¿A qué horas le prendemos
al internet, al Facebook? ¿A qué hora estamos haciendo el conectadero de cables porque lo queremos ver en la televisión? Prepárate, prepárate. Versículo 3. Y Dios le dijo que no subiera nadie con él, que subiera solito Moisés para que no fueran a perecer en el monte. Y tampoco que no anduvieran por ahí ovejas ni bueyes, que no hubiera absolutamente nadie. Solamente iban a estar Dios e iba a estar Moisés. Y en el versículo número 4 dice la Biblia que Moisés pues ya alisó las 2 tablas, hizo su tarea, se preparó, las hizo como las primeras y se levantó de mañana. Se vuelve a enfatizar esto, tempranito, ¿sí? Tempranito. Y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevaba las 2 tablas de piedra. Y en el versículo 5 leemos que Jehová descendió en la nube. Bueno, antes de este versículo 5, en Deuteronomio, capítulo 10, leímos que además de hacer las 2 tablas, Moisés hizo un baulito, hizo un arca para poder depositar esas 2 tablas. Ha de haber dicho, no se me vaya a caer una, no se me vaya a soltar de la mano. Eso no aparece en Éxodo, pero sí aparece en Deuteronomio. Por eso es que ahí se va complementando esta historia. Y la hizo de madera de acacia, que era el material del que se había hecho el arca de la alianza, la mesa de los panes de la proposición, etc. Esto en los capítulos anteriores. Versículo 5. Jehová entonces descendió en la nube. Ahí está la nube. Ya entendimos que la nube es la Shekinah. Esto es la presencia de Dios. Shekinah, presencia de Dios. La nube está presente. La nube va sobre el pueblo para darle sombra, para darle descanso ante los abrasadores rayos del sol. Israel iba con un paraguas, con un parasol, flotante, inmovible. Y según avanzaba el pueblo, allí iba la nube, y el tabernáculo fue lleno por la presencia de Dios, una nube. Y hemos visto cómo el monte Sinaí siempre con relámpagos, truenos, y la nube y todo el pueblo abajo contemplando este espectáculo. Allí está Dios. Ahora aquí, fíjense nada más este verso. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. A ver, Jehová proclamando el nombre de Jehová. Jehová proclamando el nombre de Jehová. ¿De qué se puede tratar? Esto parece un acertijo, pero no lo es, hermanos. Sabemos que el ángel de Jehová, sabemos que Jehová no es otro sino Jesús. Y sabemos que Jesús es Dios. Y que el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que los 3 son uno. Bien dice Juan, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y el que pide en mi nombre, le será concedido. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿Ya me viste? Ya viste al Padre. Somos lo mismo. ¿Cómo explicar este versículo donde Jehová proclama el nombre de Jehová? Jehová se pone a predicar sobre Jehová.
Y no es otra cosa, hermanos, más que una figura, una representación de la Trinidad en este versículo. Aquí tenemos a Jehová Jesucristo, que es la palabra encarnada, que es el que trae las buenas nuevas. Jesús, que le está hablando, le está predicando a Moisés del Padre. Por eso Jehová proclamando el nombre de Jehová. Y continuamos. ¿Y cuál es esa proclamación? ¿Cuál es ese sermón? Una vez más, no es una prédica. Aquí estamos hablando de una proclamación, una predicación. Allá en Mateo capítulo 5 nos vamos a encontrar con el sermón del monte y es un sermón. Y el versículo 6 y el versículo 7 nos dicen qué es lo que Jesús le estaba predicando a Moisés acerca de Dios, acerca del Padre. Y entonces leemos: pasando Jehová por delante de él, proclamó. Pasando Jehová Jesús por delante de Moisés, comenzó su predicación. Jehová. La predicación tiene el siguiente tema: ¿quién es el Padre? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Y vemos entonces una representación incluso de Dios mío, allá en la cruz. Jesús hablando con su Padre, Abba, Padre. Y vemos que Jesús comienza haciendo la siguiente declaración: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y esto llama la atención, porque si ustedes han visto alguna vez una película de militares, yo nunca he visto una película de soldados o de militares, de esas de Hollywood. Nunca he visto una de esas películas donde el general es un dulce, donde es un chocolatito el almirante, donde el comandante es la persona más noble, más tierna, más suavecita. No, usualmente estos generales son representados como hombres rudos, mal encarados, con un ceño fruncido, fuertes, no se doblegan, valientes ante cualquier circunstancia, sean buenos o sean malos en la película, son fuertes. De tal manera que contrastan las primeras dos descripciones que Jehová da de Jehová. Y ya lo entendemos, ya entendemos a qué se refiere este pasaje con esto. ¿Qué dice Jehová de Jehová? Dice, Jehová, Jehová. Para empezar lo repite 2 veces. De cierto os digo, se acostumbraba en aquella época repetir 2 veces como para enfatizar, como para resaltar lo importante de este punto. Jehová, Jehová. Y luego vienen los 2 adjetivos. Fuerte, misericordioso y piadoso. Y parece que son antónimos. Parece que son estos 2 adjetivos opuestos. Porque nos imaginamos al fuerte, pero también nos imaginamos al misericordioso, al compasivo, al piadoso. Y es que, sí, Dios es fuerte, poderoso. Con su palabra mandó que las cosas fueran y las cosas fueron. Y las cosas existieron solo con su palabra. Y es fuerte. Sin embargo,
también es fuerte y poderoso y grande en misericordia y grande en amor. Así que solamente esta figura de Jehová puede mezclar ambos adjetivos sin ningún problema. Y sí, fue fuerte, fue tremendo. Y ordena a los levitas en los capítulos anteriores matar a 3,000 personas del pueblo de Israel que querían seguir adorando a el becerro. Pero ahora ya le está dando paz, le está dando perdón a su pueblo. Y más adelante va a decir que Él le paga a cada quien conforme se lo merezcan. Dios es justo, Dios hace justicia. Es tardo para la ira y vaya que sí se tarda. Este pueblo de dura cerviz, este pueblo necio, este pueblo cerrado, aferrado, a hacer lo opuesto de lo que Dios indicara. Sin embargo, una y otra vez Dios los va a perdonar. ¿Qué razón tiene Jesús cuando llora frente a Jerusalén y dice: oh Jerusalén, llorando, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, cuántas veces quise juntarte como una gallina junta sus polluelos con amor, con ternura, y una y otra vez Dios tardo para la ira. Tardo para la ira, incluso con nosotros, hermanos, porque nosotros también somos pecadores y deberíamos experimentar el castigo del fuerte, del potente. Sin embargo, hemos experimentado su misericordia, su piedad, y que verdaderamente es tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Y saben por qué verdad? Porque este pacto se está renovando, pero no por Dios, no por culpa de Dios. Este pacto se está renovando, como dice este capítulo, el pacto renovado, se está renovando porque el que falló y siempre falla es el pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios hoy y también continuamos cometiendo nuestros errores y cometiendo pues cosas terribles. Sin embargo, Él es verdad, su palabra es verdad, Él es inmutable, Él no cambia, Él hizo un pacto y Él lo mantiene porque Él es verdadero. Y dice el versículo 7, fíjense, Jehová, describiendo a Jehová, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y nosotros también, no nada más este pueblo de Israel. No debemos solamente sorprendernos de la dura cerviz de este pueblo de Israel hace miles de años. Nosotros mismos, que conocemos a Jesucristo, que hemos sido llamados, continuamos cometiendo errores, pero Él continúa guardando misericordia a millares, continúa perdonando la iniquidad, continúa perdonando la rebelión y el pecado. Jamás Él va a ser injusto, jamás va a ver al malvado como a un inocente. Conoce los pecados generacionales. Un pecado generacional hoy pues es precisamente la tradición, es la idolatría. Es un pecado generacional y se van heredando de generación en generación, los hijos hasta la tercera y cuarta generación, sus cuadritos, sus dibujitos, sus velas y todo este tipo de cosas. Él conoce todo eso y quiere que nos arrepintamos porque es misericordioso, es tardo para la ira, pero solamente para aquel que pide perdón. Y hoy para aquel que reconoce que Jesucristo ha pagado
todas las culpas. Este es el mini sermón que Jehová da de Jehová. Una descripción de amor, una descripción de pacto, una descripción de justicia para el pueblo. Moisés había estado preocupado desde los capítulos anteriores, porque recuerden que Dios había dicho: ya vete con tu pueblo, yo no voy a acompañarlos hasta la tierra prometida. Llévatelos, no vaya a ser que en el camino me vayan a volver a hacer enojar y ahora sí yo los consuma por completo. Pero Moisés no quería ir solo, sabía que no podía ir solo, sabía que necesitaba de Dios. Todos necesitamos de Dios. Nada podemos por nuestras propias fuerzas, nada podemos por nuestra inteligencia. Dice el Salmo 44, a partir del versículo 6, versículo 7, no es la espada la que me libra de mis enemigos, sino tu brazo fuerte. No es la espada. Te necesito a ti. Puedo tener muchas influencias, puedo tener muchos contactos, muy buenas ideas, mucho dinero ahorrado, puedo tener quien me ayude, quien me eche la mano, pero Moisés decía: yo no puedo tener a nadie, solo te necesito a ti y quiero que vayas conmigo. Por eso Moisés, con este contexto, se apresura. Baja la cabeza, baja la cabeza. Allí en el monte que tronaba y que relampagueaba, allí se postra. Y entonces le hace una petición a Dios. Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Acompáñanos. Ve con nosotros. Tienen ustedes, los que no van siguiendo la lectura, pues que leer los capítulos anteriores para que vean cómo Dios, después del becerro de oro, ya no quería acompañarlos. Entonces aquí es la oportunidad. Si Jehová dice esto de Jehová, pues es la oportunidad, dice Moisés, de pedirle. Acabas de decirlo, tú eres perdonador, tú eres paciente. Señor, ven ahora con nosotros, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado, tómanos por tu heredad. Y saben, hermanos, esta hermosa historia de reconciliación entre Dios y el pueblo de Israel se repite hoy. ¿Usted se siente culpable? ¿Usted trae un remordimiento en su corazón? ¿Sabe que dijo algo? ¿Sabe que hizo algo? ¿Que obró de mala manera? ¿Que perdió los estribos? ¿Que se ha dejado llevar por las pasiones de este mundo? ¿Que ha hecho cosas que desagradan a nuestro Dios? Déjeme decirle que no está viendo esta transmisión solo por mero accidente. Y menos ahorita que estamos repitiendo esta clase porque pues no pudimos transmitir bien hace 2 días. No, usted está viendo esta transmisión porque Dios le está hablando a usted, pecador. Pero tiene usted que reconocer que es pecador y tiene que pedir perdón. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tiene usted que pedirle perdón a Jesús, al Padre, a través de Cristo. Y tiene usted que reconocer que Cristo murió y pagó por todos los pecados de usted allá en la cruz. De tal manera que podamos decirle, como dice este versículo número 9, tómanos por tu heredad. Haznos hijos tuyos, adóptanos, concédenos la vida eterna, dejando atrás nuestro pecado. La respuesta de Dios, amado hermano, va a ser que le va a dar paz, no le va a dar amnesia. Perdonar no es sinónimo de olvidar. Perdonar quiere decir que
que nos hicieron o que nosotros hicimos ya no nos hace daño cuando nos acordamos. Eso es. Y ese es el verdadero perdón de Dios. Y la respuesta de Dios no se hace esperar. En el versículo 10, Él contestó, está bien, está bien. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y comienza con todo lo que Dios se va a comprometer con el pueblo. Comienza con eso. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Todos son testigos. Porque el pacto tiene sus testigos. Tiene sus dos partes, por lo menos dos partes. Pero tiene sus testigos. Y entonces, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y por supuesto, miren, Dios, qué noble, qué buena, qué bueno, dirían algunos, qué lindo. Él no rompió el pacto, él no lo deshizo. Él había cumplido con el pacto y su fidelidad para con su pueblo. Sin embargo, él está diciendo, yo hago pacto delante de tu pueblo. Haré maravillas. Voy a hacer muchas cosas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Por supuesto, el perdón de los pecados. Por supuesto, la vida eterna. Por supuesto, el llevarlos a la tierra prometida. El darles esa porción de tierra. Repartir la tierra entre las tribus de Israel. Por supuesto, siempre mandar palabra. Siempre mandar a los profetas. A veces también con reyes buenos, que sí los hubo, aunque pocos. Pero saben, yo creo que este pasaje específicamente es un pasaje en donde Dios le está diciendo al pueblo, voy a hacer cosas que no han sucedido en toda la tierra. Por ejemplo, que el Hijo de Dios nazca en Israel. Eso no ha sucedido. Por ejemplo, que huestes angelicales se le aparezcan a los pastores. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Y cantaban y glorificaban. Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Eso nunca lo había visto la tierra. Esas son las maravillas que empieza a prometer dentro de su pacto Dios al pueblo de Israel. Ni otra nación lo ha visto, ni lo va a tener. Ustedes lo van a tener. Saldrá del linaje de Isaí, de la vara de Judá, dice en Apocalipsis, hablando de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Jesucristo. Maravillas que no han sido hechas en ninguna otra nación. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, y vimos su gloria y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad, dice Juan capítulo 1. Está hablando de la venida de Jesús. De Jesús, algo incomparable, algo que jamás el mundo había visto. Y por supuesto de su ministerio, de los milagros, pero su muerte en la cruz para perdonar nuestros pecados y su resurrección majestuosa
y ascensión al cielo. Nadie, maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. Jesús entre su pueblo. Iba por toda la Siria y por Samaria y por Judea, por Galilea, por todos esos lados. Iba predicando Jesús, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y qué cosa más tremenda que el plan de salvación llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Y este pacto es el lado del pacto, el lado a lo que Dios se compromete. Se comprometió aquí y sigue comprometido con estas cosas. Ahora esas maravillas ya existieron, ya se presentaron, pero la maravilla de la salvación, la maravilla del llamamiento, de la renovación, de la generación, de la regeneración, de la transformación, de la santificación, de esta perseverancia en el Señor, hermanos, esa maravilla continúa sucediendo con todo aquel que cree en Jesucristo. Y entonces todo el pueblo, solo el pueblo, los que somos el pueblo de Dios, podemos ver que Él habita entre su pueblo. Y entonces sí, el Salmo 4, versículo 8, el ángel de Jehová, ese Jesús, habita en derredor de los que le temen, solamente de los que le temen, que son su pueblo, y los defiende. Y esto es cosa tremenda que Dios hace con nosotros. El próximo miércoles vamos a continuar con el versículo 11 en adelante. Ahora vamos a ver, bueno, entre 8 días, vamos a ver qué es lo que Dios ahora quiere de su pueblo. Aquí ya vimos la primera parte del pacto renovado, lo que Dios va a dar, a lo que Dios se compromete, y tenemos que ver con lupa, tenemos que ver con mucho cuidado qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que no quiere que hagamos. Y por supuesto ya le leyeron allí, advertencia contra la idolatría. Vamos a dejarlo aquí, vamos a cerrar en este punto esta clase del miércoles pasado. Sé que el miércoles pasado avancé un poquito más, pero quiero volver a repetir esto que es tan importante, lo que Dios quiere de su pueblo. Hermanos, ha sido un placer poder ir leyendo con ustedes en esta noche. Les deseo que pues sigan leyendo este pasaje. Les dejo de tarea el resto del capítulo 34, por favor, y no falten el miércoles a las 7:30 de la noche. Vamos a orar. Cuando leemos tu palabra y vemos tu amor, vemos tu bondad, sí, tu fortaleza, vemos tu poder, pero también vemos tu ternura, tu piedad, tu misericordia para con nosotros. Te glorificamos, Padre, porque eres bueno, de verdad eres bueno. Y eres además un Dios de oportunidades, y cometemos errores y vamos de pecado en pecado, pero tú nos das oportunidad porque eres lento para la ira y eres misericordioso. Quieres darnos bendiciones, llenarnos de bendiciones, tratarnos como ese pueblo tuyo que tanto amas, para que nos vaya bien, para que estemos bien, para que tengamos seguridad, pero sobre todo que tengamos ahora la nueva tierra prometida,
que es el cielo, que es estar en tu presencia después de esta vida. Padre Celestial, gracias porque hemos aprendido en esta noche. Permite que podamos reflexionar sobre estos versos y podamos creer en Cristo y también aceptar el pacto, Señor, que tú nos das, un pacto de gracia, un pacto ya un poco diferente a este pacto con Moisés y con el pueblo, pero finalmente es gracia, regalo de Dios no merecido, finalmente es amor y misericordia. Tenos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche hasta este versículo número 10. Comenzaremos a partir del 11 el próximo miércoles. Dios les bendiga, el Señor esté con ustedes. Buenas noches.